Hay victoria en Jesús. Cristo Jesús es un rey totalmente victorioso. Fíjese, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, venció al mundo. Él ha vencido la tentación, la depresión, la escasez, la enfermedad. No hay enemigo que el Señor Jesús no haya derrotado. En Él, usted y yo tenemos victoria. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Primero de Crónicas. Hoy vamos con Primer Libro de Crónicas, capítulo 18. Estamos en esta serie que le hemos titulado Veamos a Jesús, donde estudiamos un capítulo diario de la Biblia. Hoy vamos con el capítulo 18 de Primera de Crónicas y le pedimos al Espíritu Santo que siempre nos muestre la gloria de Cristo Jesús. ¿Quiere tener victoria en la vida cristiana? Ponga sus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando lo hacemos, Él nos imparte su sabiduría, nos imparte su poder. Él fortalece nuestra fe. Somos transformados por el Espíritu Santo. No hay clave más preciosa que esta. Ponga su mirada en Cristo Jesús y tendremos la victoria del Señor. Así que sin más, veamos a Jesús en Primero de Crónicas 18. Bueno, y aquí en este capítulo vemos las victorias militares del rey David. Comenzó a tener victoria sobre todos sus enemigos, poderosos enemigos que habían oprimido por muchos años al pueblo de Dios. Mire los primeros 3 versículos. 18:1 de Primero de Crónicas dice: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y tomó a Gat y a sus villas de mano de los filisteos. Así el Señor triunfó sobre Satanás y sobre las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Clavó, dice, el acta de los decretos. Mire, ahí está tipificado el Señor Jesús en las victorias del rey David. Veamos el 2. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Mire, así nuestro Señor Jesús venció al que tenía el dominio de este mundo, esto es, a Satanás. El Señor lo derrotó por completo mientras Satanás estaba queriendo expandir sus dominios en el mundo. En la cruz del Calvario el Señor lo desarmó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él y sobre todos los demonios, sobre todas las potestades. ¿Cuál es la primera aplicación que podemos comenzar ya a hacer en 1 Crónicas 18? Sométase voluntariamente al Rey Jesús. Si Él es un Rey poderoso y victorioso, es mejor que usted y yo no seamos hallados entre sus enemigos. Pongámonos del lado del Señor, sometámonos a Él, pongamos nuestra fe en su sacrificio perfecto en la cruz. Mire, pongámonos del lado del victorioso y no del lado de los perdedores. Usted y yo éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Recuerde que Él es un Dios santo y usted y yo por nuestro pecado quedamos separados de Dios. Nacemos así, pero en Cristo Jesús, en su sangre, en su sacrificio tenemos reconciliación. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hoy te puedes pasar del lado del victorioso poniendo tu fe en Jesucristo, en su sacrificio, sometiéndonos voluntariamente a Él. Yo quiero que vea la historia de alguien aquí mismo que se sometió voluntariamente. Versículo 9. Oyendo Toi, rey de Hamat, que David había desechado todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo el rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer y haberlo vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-Ezer. Usted y yo debemos ser como Toi. Oímos la victoria del Rey Jesús y vamos a saludarle y a bendecirlo por su victoria. Dígale: Señor Jesús, recibo tu salvación, recibo tu bendición, te bendigo y te alabo porque derrotaste a Satanás y derrotaste a mis enemigos, derrotaste al mundo, derrotaste al pecado. Y mire, volvámonos tributarios voluntarios del Señor Jesús. Mire ahí mismo a la mitad del versículo 10, le envió también toda clase de utensilios de oro. Mire, le está ofrendando plata y bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Mire, todos los enemigos derrotados por el rey David. Así nuestro Señor Jesucristo se deleita que usted y yo nos sometamos voluntariamente a Él y le sirvamos con nuestra vida y le traigamos ofrendas y lo adoremos. No le servimos ni le ofrendamos para ganarnos su favor, sino porque Él ya nos salvó, derrotando a nuestros enemigos en gratitud. Nosotros nos alineamos. Alíñese con el señorío de Cristo. Dígale: yo quiero ser un discípulo, un hijo amado tuyo. Quiero servirte por amor. Mire, a los enemigos de Cristo no les va a ir bien. Mire, estos sirios no fueron como Toi. Ellos se quisieron oponer. Mira el versículo 5, cómo les va a ir a los enemigos de Cristo. Viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición de Siria en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Por las buenas o por las malas, pero si el Señor ha puesto sus ojos en ti, vamos a terminar viniendo a Cristo. Solo que bien sopapeados, decía mi abuelita por ahí. Perdonen el lenguaje salvadoreño, bien golpeados. Los sirios terminaron llegando a los pies de David
solo que por las malas. Mientras que Toi fue inteligente, envió a su hijo Adoram y se sometió. Número 1, sométase hoy al señorío de Cristo, recibiéndole en su corazón y diciéndole: ayúdame a seguirte todos los días. Ser cristiano no solo recibir a Cristo, sino con el poder del Espíritu Santo comenzar a seguir al Señor, siendo transformado. Número 2, pídale al Señor que derrote a sus enemigos. Hay enemigos con los que usted y yo todavía luchamos. ¿Contra qué estás luchando hoy? ¿Será que estás luchando contra la tentación? ¿Estás luchando con alguna cadena adictiva en tu vida? En Cristo Jesús hay poder. ¿Estás luchando contra la depresión? ¿Hay alguna enfermedad de la que necesites ser sanado? En Cristo Jesús hay poder. ¿Tienes necesidad que el Señor restaure tu matrimonio, restaure tu hogar? Hay poder en el nombre de Cristo. Si Él es un rey victorioso, pídale que le dé ese poder sobrenatural para derrotar a los enemigos con los que usted y yo todavía batallamos. Simplemente ore pidiendo al Señor ese poder milagroso, sobrenatural que hay en Jesús. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible hoy para los cristianos. Cuando oramos, cuando somos llenos del Espíritu, cuando somos instruidos en la palabra. Por eso no falte a su iglesia. Venga a un estudio bíblico, venga al culto de domingo, suscríbase a este canal y sea instruido diariamente por estos videos diarios, de manera que el poder y la sabiduría del Señor en nosotros nos den victoria total contra esas cosas con las que aún batallamos. Y número 3, sea parte activa de su iglesia local. Mire cómo aparece la iglesia tipificada en el versículo 14. Reinó David sobre todo Israel, ahí está la iglesia, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Atob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sabsa, secretario. Y ahí continúa detallando. Mire, estaba David como rey de Israel, pero él tenía oficiales en diferentes puestos. Usted tiene un rol específico en la iglesia de Cristo. En la iglesia hay un pastor general, pero hay también pastores auxiliares, hay maestros, hay evangelistas, hay diáconos, hay líderes, hay servidores, hay un puesto y hay un llamado para ti en la iglesia de Cristo. Ven y toma tu lugar, pero tienes que ser parte activa, porque cuando somos parte de esa iglesia, estamos alineados y estamos sometidos al señorío de Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese David mayor que reina con justicia sobre la iglesia de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo él en su primera venida. Él ha establecido su reino en su iglesia, en nuestros corazones, y lo va a establecer en este mundo. Mire, quiero que sepa que esperamos esa segunda venida de Cristo, donde esto se va a cumplir. El Señor Jesús va a reinar sobre nuevos cielos y nueva tierra en absoluta justicia. Él reinará con poder y con rectitud, y usted y yo le vamos a servir por los siglos de los siglos. Comience desde hoy a participar del reino de Cristo, siendo parte de su iglesia, porque Cristo Jesús es nuestro Rey victorioso.